¿Cómo están, amigos? Hoy vamos a ver la zonificación y circulación. Para diseñar una casa o un edificio, la primera etapa, la primera fase es la investigación. Hacemos una investigación y luego de terminada vamos a hacer una segunda fase que es el esquema básico. Después del esquema básico vamos a comenzar con la zonificación. La zonificación es dividir el área del terreno, dividir el lote del terreno homogéneamente conforme a ciertos criterios. Esos criterios pueden ser las vistas del terreno, pueden ser los vientos, que sea un espacio público o un espacio privado, la orientación, el comportamiento inclusive de la tierra, la accesibilidad, donde quedan los accesos principales, los accesos secundarios, la cultura de la zona, de la región, los usos, los vientos, el sol, por donde entra, cuál es el oriente, cuál es el norte, los ruidos y muchos otros dependiendo del proyecto. La zonificación entonces es la ubicación de diferentes espacios arquitectónicos en los sitios estratégicos adecuados para que satisfaga las necesidades del ser humano, tomando en cuenta la disposición, la coordinación, la circulación, de acuerdo a los demás espacios arquitectónicos, eh, y que sean los espacios que sean afines entre sí, que sean complementarios. O sea, es un proceso creativo para producir, para traducir en dibujo lo anterior, las fases anteriores. Entonces lo traducimos en un dibujo, en un plano. O sea, es una división de áreas o subáreas en zonas caracterizadas por una función determinada. Las zonas básicas de una vivienda son la zona pública, que es la sala y el comedor, que es donde acceden las personas que no son de la familia. Entonces, de pronto la visita o una persona que uno va a atender por un negocio. La zona de servicios, que es la zona donde vamos a servir nuestra vivienda. Serían los baños, la cocina, el garaje y el patio de ropas. Y la otra es la zona privada. La zona privada encontramos la alcoba y el estar. La zona privada es donde solo accedemos nosotros, accede la familia. Este tipo de zonas las encontramos en vivienda, en una vivienda sencilla, que es algo muy elemental. Pero cuando tenemos proyectos grandes, que sea, digamos, un restaurante, un hospital, un hotel u otros, ya es mucho más complejo. Entonces la zona pública ya no tendría estos locales nomás, ya tendría muchísimos más. Lo mismo la zona de servicios, tendría muchísimos dependiendo del tipo de proyecto. Cuando zonificamos, debemos dejar un buen acceso. También debemos tener en cuenta una buena ventilación en el proyecto, un buen aislamiento acústico, un buen asoleamiento y también una muy buena iluminación en cada uno de los locales. Cuando hablamos de locales, nos referimos a la sala o sala estar, al comedor, a la cocina, a los dormitorios, a la sala de juegos cuando hay, a los baños, a la zona social, zona de juegos,
Cada uno de estos espacios es un local. Cada uno de estos espacios tiene sus características, tiene su propio uso. O sea, no se van a combinar el uno con el otro. Entonces el dormitorio con el baño no se va a combinar. Solamente en unos casos especiales donde el uso se puede relacionar el uno con el otro. Entonces, por ejemplo, cuando son afines, la sala estar o sala comedor. La circulación es el espacio longitudinal que que nos permite acceder a los diferentes espacios. Aquí, por ejemplo, estamos accediendo a este espacio, a este otro. Esa es la circulación. Es el desplazamiento de las personas a los locales, a los diferentes locales. Ya vimos que es local, a los diferentes espacios. Y debe ser un acceso o una circulación fácil con un recorrido lo más corto posible. Podemos encontrar circulaciones públicas, como esta, donde está en la zona pública de la vivienda, o circulaciones privadas, donde ya llegamos a espacios privados de la vivienda. Pueden ser circulaciones sencillas o circulaciones dobles. También podemos tener circulaciones demasiado amplias, demasiado grandes, ya cuando tenemos proyectos con diferente uso, como por ejemplo fábricas, colegios, viviendas, pero múltiples. Entonces ya las circulaciones son demasiado anchas, porque pues ya circula mucha gente al mismo tiempo. Cuando la circulación no es definida, no es clara completamente, entonces no se nos va a volver un problema para llegar a los diferentes locales. O sea, va a ser un caos, va a haber poca claridad para el usuario. Entonces, por lo tanto, no va a hacer funcionar el proyecto. No va a tener una buena solución. Porque si tenemos un elemento acá, o si tenemos un elemento que no nos deja ingresar o no nos deja pasar, y de pronto la circulación es de esta forma para llegar a los diferentes locales, entonces se nos va a armar un caos y va a ser muy difícil que el usuario se oriente. Entonces no se van a identificar con el lugar y va a ser muy difícil que se oriente y que pueda llegar fácilmente a los diferentes espacios. Cuando zonificamos, acostumbramos a colocar diferentes colores en cada zona para así facilitar el diseño. Entonces, la zona pública la hacemos roja, la zona de servicios azul y la zona privada amarilla. Y así nos facilita la zonificación. Entonces aquí tenemos el ejemplo de un lote y lo hemos zonificado en zona social en rojo, zona de servicios en azul y la zona privada. Para complementar este tema de zonificación y circulación, les recomiendo que vean el video en este canal que se llama "Cómo diseñar una casa de 2 pisos". Aquí les voy a dejar el link. Y vamos a continuar entonces con el mobiliario. Después de haber definido la zonificación y de haber también definido la circulación, que nos quede correcto, entonces vamos a dedicarnos al mobiliario. Entonces los muebles, pues ellos exigen un espacio especial, un espacio determinado, pues que hay que respetar y hay que tenerlos en cuenta en los diferentes locales, dejando una circulación moderada, adecuada, viable para todo el proyecto. El mobiliario también debe ser proporcional al espacio.
Entonces, si tenemos espacios grandes, vamos a colocar muebles grandes. Pero si tenemos espacios pequeños, vamos a colocar muebles pequeños que corresponda, que sea proporcional al espacio que tenemos en el momento. Tener en cuenta también las puertas, que las puertas tienen un barrido, ellas se abren, se mueven y hay que dejarles el espacio determinado para que cumplan su función. Las sillas que salen del comedor, que cuando la persona se para necesita un espacio determinado. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta fuera de la circulación cuando la gente está andando por ahí. Entonces, las personas están andando y no interrumpir cuando existe ese movimiento de sillas. Las maniobras que se realizan, por ejemplo, en los cajones de los muebles, se va a abrir un cajón, entonces no tiene por qué influir en la circulación de las personas. No debe haber espacios que sobren, espacios vacíos sin ningún uso, sin ninguna utilidad, que no tengan razón de ser, no deben existir. Y sin muebles o sin una circulación que sea lógica, o que de pronto falten espacios, o al contrario, que nos hagan falta espacios, que necesitemos, que el proyecto necesite espacios y no existan porque no ha sido diseñado. Y debe ser tanto los espacios como todas las circulaciones deben ser cómodas, deben ser amables, deben permitir una buena circulación para los usuarios. La circulación y la zonificación y el mobiliario deben ser proporcionales uno con otro, deben ser uniformes visualmente, tanto visual como en volumen, en planta también, y también debe ser proporcional en alzada. También, para complementar este tema del mobiliario, les recomiendo que vean el video en este canal también, medidas mínimas para espacios interiores.